Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase del curso de C embebido. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que son los calificadores que se utilizan para modificar la propiedad de una variable. Y en este caso vamos a ver const y volátil. Pero no solamente eso, vamos a ver sobre optimización. Cómo podemos utilizar estas palabras claves para justamente ver la optimización. Seguro que has dicho, quisiera que mi código es más optimizado, etcétera. Y dices, ok, voy a colocar estas opciones y todo lo demás, pero ¿cómo te ayudaría? ¿O de qué manera podríamos verlo? Eso lo vamos a ver después del intro, así que corre intro. Veamos la primera palabra clave que sería const y cómo la podemos utilizar. Const declara una variable no modificable, por lo que sería solo de lectura. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente podemos leer el valor de esa variable, más no modificarla, obviamente. Y podemos colocar la palabra const delante del int, como en este caso, o después de colocar el tipo de dato, como acá, dice float const o también const int, ¿no? De esa manera se puede utilizar. Pero veamos un ejemplo mejor. Yo tengo esta parte y lo que voy a hacer es lo siguiente. Colocar aquí const int, ¿sí? Pongo variable igual a 8, punto y coma. Y lo que voy a hacer es imprimir esto de acá. Voy a poner valor, 2 puntos, porcentaje de, y que me imprima justamente variable. Bien, se supone que esto sí podríamos hacer. Entonces voy a ponerlo. Y me dice que el valor es justamente 8, lo que hemos cargado. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar su valor? Ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá que ahora el nuevo valor de variable sea, no sé, en vez de 8 sea un 25. Y voy a darle run. ¿Qué ocurre acá? Acá me está saliendo un error y me dice error, porque la variable variable o variable está asignada solamente como lectura y aquí quieres asignarle un valor del cual no puede hacer. Entonces estamos viendo que solamente puedo leer la variable y no solamente con enteros, ¿no? Podrías poner acá float, por ejemplo, ponerle 8.2 y le voy a quitar esto porque no me de error y acá le das run y uy, acá sí me faltó, ahí está, run. Bien, y me sale justamente 8.2. Entonces, no necesariamente o con in, perdón, o con char o con float, puede ser con cualquier tipo de variable, pero recuerda que puede ser adelante o atrás. Y que si has escrito el valor, no puedes modificar su dat. Bien, por eso es constante, es const. Aquí es donde me puedes preguntar, Wells, ¿estás seguro? Es la única manera en la cual no puedo leer. ¿No habría una manera de poder tal vez modificar su valor? Tal vez utilizando punteros. ¿Tú qué opinas? Veamos una prueba. Ahora voy a declarar aquí otra variable y voy a ponerle una variable, no sé, de tipo float también. Float var x, así. Igual a qué. Y le voy a poner acá el puntero y le voy a hacer que sea igual a float asterisco y que me pase la dirección de variable, justamente, para hacerle ahí el puntero. Y una vez que imprime el valor de variable, ok, aquí lo que voy a hacer es modificar su valor. ¿Cómo? Haciendo que var x sea igual a 20. Por ejemplo, 20.54. Ahí está. Entonces aquí estoy haciendo que var x tenga justamente su dirección de variable, en que la almacene. Y ahora con el puntero voy a modificar su variable para ver si es verdad esto. Se supone que no debería modificarse porque es constante. Bien, pero veamos si con un puntero puedo hacerlo. Entonces imprimo y me dice lo siguiente, que valor es 8.20, pero luego de ejecutar esto de punteros me dice que igual valor es igual a 20.54. Por lo tanto, con punteros, tú sí puedes modificar su valor, a pesar de que es constante. Y esto es muy interesante y hay diferentes maneras en las cuales podemos utilizar punteros y constantes. Y vamos a ver eso. Exactamente, vamos a ver 3 tipos de maneras en las cuales podríamos utilizar esto. El primero, modificable, puntero y data constante. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que el puntero se puede modificar, pero los datos punteados no se pueden modificar. ¿Cómo así? Primero, antes de explicarte mejor esto, veamos que la estructura es lo siguiente. Es un entero, o del tipo de dato que sea, entero, float, char, etc. Entero constante, const, y luego viene el puntero y el nombre de la data, que aquí es pdata. Así es como se define. Y aquí lo tenemos igual, con un entero de 32 bits sin signo, luego constante, asterisco y el nombre de la variable que es registro clock enable gpop. Y acá se dice que es igual a ¿qué?
a, en este caso, una dirección. Lo que nos dice esta manera que estamos utilizando dice modificable puntero, pero data constante. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede modificar dentro la data que nosotros quisiéramos, pero sí podemos ir a diferentes direcciones. O sea, ya no queremos tal vez en la 400, sino en la 800. Podemos hacer eso. ¿Esto en qué nos ayudaría? Que sea solamente lectura. Que si queremos leer registros, bien, de diferentes periféricos, ok, lo podemos hacer solamente dándole a la dirección y leemos su valor. No vamos a poder modificarlo. Veamos un ejemplo. Este es mi proyecto anterior que estuve haciendo, sí, de funciones. ¿Se acuerdan con delay with for que vimos en la clase pasada? Que si no lo has visto te lo dejo acá arriba. Pero lo que voy a hacer es borrar algunas cosas. Simplemente me voy a quedar, después lo puedo poner, comentarios aquí. Y voy a ponerle comentario aquí y comentario aquí. Perfecto. En esta parte, en vez de que sea así, porque es un entero que iba con un puntero, simplemente que tenías el valor o la dirección, lo que voy a hacer ahora que sea constante. Y le estoy diciendo, ok, la misma dirección y ahora quiero que habilites, porque esta dirección lo que me servía era para habilitar los periféricos del GPOB. Bien, solamente eso, o sea, habilitar el GPOB y podemos utilizarlo. Pero ahora se supone que al yo colocarle constante ya no puedo hacer esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a compilarlo, voy a ir para acá, justamente vamos a compilar y aquí quiero mostrarte lo siguiente que me salió. Dice que hay un error, mira, dice, voy a borrar mi cámara un ratito, dice error, porque es asignado en una variable que es solamente lectura y acá estás queriendo asignarle un valor. Y esto no se puede hacer, ¿bien? Te sale error. Entonces, para esta parte hay que tener en cuenta que si utilizamos esta manera de poner un puntero después de constant, ahí nos va a salir un error, porque esto es preferible utilizarlo solamente para lectura. Pero recuerda que sí puedes modificar la dirección, simplemente colocas ahí una nueva dirección, así como esta parte, y listo, podrías leer el dato de otra dirección. El siguiente punto que vamos a hacer es modificable data y puntero constante. O sea, sería al revés. ¿Qué es lo que quiero ahora? Que yo pueda modificar su dato, o sea, puedo enviarle diferentes no sé, registros, información, dato, modificar justamente este registro, pero lo que no puedo hacer es modificar el puntero, o sea, esa dirección. Por ejemplo, aquí sería un entero, o ya sabes, del tipo que tú utilices, float, char, etcétera. Pones entero, el asterisco está antes del const y luego viene el nombre de la variable, que es pdata. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es que ya se puede modificar la dirección, ya se puede modificar la data. Lo que no se podría hacer es modificar, en este caso, a quién está direccionando. En este caso, su dirección es 400, es lo único que va a quedar. O sea, no puedo cambiar esa información que quisiera, pero sí lo que tiene dentro de él. Veamos otro ejemplo. Venimos por acá y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, ¿sí? Pero en vez de colocarlo acá, le voy a poner el asterisco aquí. Y voy a darle nuevamente compilar. Como te das cuenta, en la parte de abajo ya no sale ningún error. ¿Por qué? Porque utilizarlo de esta manera estaría bien. Ahora sí puedes modificar. Lo que sí no podrías hacer es, por ejemplo, si dices, ahora quiero que este valor tenga otra dirección. Imagínate que tenga esta otra dirección. Vamos a ponerle así. Vamos a compilarlo. Eso sí, ya te da un error. ¿Por qué? Porque ya no se puede utilizar. No se puede asignarle otra dirección. Lo que antes sí se podría hacer sin ningún problema. Entonces, tener en cuenta eso. Esto nos podría beneficiar muchísimo si, por ejemplo, aquí nosotros tenemos registros en los cuales decimos que esta variable es única para este clock. Entonces, no queremos que modifique nada porque sí o sí la vamos a utilizar para eso. Entonces, podría quedar así porque le vamos a modificar lo que está dentro. Imaginamos que acá queremos habilitar el clock 0, el GPOB, perdón, y lo habilitamos. Si queremos el C, ok, también lo habilitamos aquí. Lo podemos modificar. Entonces nos conviene mantener fijo la dirección y que no se pueda modificar. Así nosotros por ahí tal vez encodificando en un momento tenemos un problema, nos equivocamos y cambiamos la dirección, nos va a salir siempre un error. El compilador te va a decir, no puedes hacer esto. Entonces es una buena idea. Y es lo que voy a hacer para las siguientes, en este caso, registros. Voy a poner así, constante y constante. ¿Por qué? Porque estos registros yo quiero modificarles modificarles el valor. Quiero que sí o sí vayan direccionados a esta dirección justamente, que sean fijos esa parte, que sea constante, pero que lo que está dentro, sus valores, yo poder cambiarlo. Y lo compilamos y pues no hay ningún error, como puedes ver. Está genial. Acá lo único que me dice que esta variable no la utilizo, pero está acá. Entonces por eso no lo he utilizado. Vamos acá, acá, acá. Y ahora sí, vas a ver que no hay ningún warning ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué hemos hecho?
hemos puesto que las variables sean constantes, que su dirección sea fija, pero que podemos modificar lo que tiene internamente, o sea, su data. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú quisieras que tu data y tu puntero sean constantes? O sea, que sea para un registro o para que solamente sea de lectura. Sí, justamente para eso se utiliza, ¿no? Usada para lectura y retorno de valor de un registro. Imagínate en el cual tú tienes un registro que sea de entradas, como el POR, o por ejemplo un registro como el IDR, que es Input Data Register, que solamente ingresa información y tú quieres leer esa información, si llegó el dato o no llegó, si alguien presionó el botón o no presionó el botón. Entonces con esto puedes hacer es que sea fija la dirección y que además de eso sea fijo el valor y por lo tanto sería un solo lectura ese registro. Y se coloca de esta manera, ¿no? El tipo de dato, el constante, asterisco, constante, pdata. Lo que estamos haciendo es hacer que la dirección sea constante y que también el valor sea constante. Bien, veamos un ejemplo para ver qué tal. Bien, esta parte imagínate que aquí le voy a colocar un constante y le voy a hacer una compilación y justamente me salta un error que me dice lo siguiente. No puedo modificar ni la dirección ni el valor de ese dato, solamente por tener estos dos constantes. Entonces se puede utilizar de esta manera. Aquí puedes preguntarte, pero ¿para qué lo voy a utilizar esto? ¿En qué me ayudaría? ¿No? Cuando tú utilizas una constante, añade mayor seguridad a tu código. Si te has dado cuenta, yo tal vez en un momento para generar el error del compilador puse que quería modificar su valor, cuando realmente no se podía porque era constante. Entonces ahí podría ser que tú tienes asignado diferentes registros, diferentes variables en el cuales quieras que sean fijos y que nadie modifique su valor, ¿no? Ni así sea por punteros, etc. Entonces, ¿qué haces? Puedes utilizar constantes. Y si por ahí se te ocurre o pasa o un compañero, etc., hace que el valor cambie, pues el compilador te va a advertir sobre eso. Eso es muy, muy interesante. Y también, por ejemplo, mejora las transiciones para el acceso de funciones. Esto se puede aplicar en diferentes funciones cuando tú le pasas parámetros, etc. y puedes ver cómo funcionaría. Pero vamos a ver un ejemplo. Bien, ¿cómo sería con un pin de entrada? Con un pulsador justamente que tiene nuestra placa. ¿Cómo sería? Para eso va a haber algunas modificaciones que ya hemos visto esto cuando hicimos la clase de los punteros, de los registros, todo lo demás, pero voy a configurar el clock justamente ahora el GPIO C, ¿sí? No solamente el B, sino el G, el C. ¿Por qué? Porque hay un pin ahí, que es el pin 13, que está conectado justamente hacia mi pulsador, que lo tengo acá. Es el pulsador verdecito, el celestito que lo ves acá. Sí, este está conectado al pin 13 del GPIO C. Entonces, por lo tanto, voy a habilitar aquí el GPIO C. Para eso recuerda que siempre está las direcciones, esto lo hemos visto, por si no recuerdas, te lo dejo en la parte de arriba, parte de allá, para que lo veas nuevamente. Pero sería algo así, ¿no? Simplemente agregar acá que le vas a agregar un 1 en la posición 2. Que esto sería tanto para el GPIO B como GPIO C. Bien, entonces los dos GPIOs están habilitados. Eso está bien. Y recuerda que todos estos GPIOs de GPIO C justamente aparecen a través de una dirección que sería la 800. Por lo que hay que tener en cuenta esta parte también de cuál realmente es el dato, cuál es la dirección que hay que tener en cuenta, etc. Y hay que colocarlo, ¿no? Para cada uno de los registros que utiliza el GPIO C. Y lo que vamos a utilizar es el modder del GPIO C que nos va a permitir justamente colocar ese pin 13 que queremos utilizar como entrada, como input. Es colocándole simplemente un 00. Se coloca esto como 00 y estaría como entrada. Recuerda que es como es el pin 13 justamente que está acá, tendrías que mandarle desde la posición 26 el 00. Yo voy aquí a colocar mis constantes primero. Aquí he puesto la del modder del GPIO C, que está justamente aquí, que esa es su dirección, que la hemos visto hace un momento, y donde voy a colocar, simplemente aquí voy a poner p register modder. Bien, y lo que voy a hacer es mandarle un 00 o un 3 y luego lo negamos, se convierte en 00 desde la posición 26. ¿Para qué? Para que el pin 13 sea entrada. Bien, perfecto. Ya estaría el GPIO C. Pero también necesitamos otro registro llamado IDR, que es el Input Data Register, que es un registro de lectura del estado del pin justamente. Es el que nos va a decir si ingresa un 1 o un 0 por el pin que deseamos. ¿Y cómo se hace? Simplemente colocas tú aquí GPIO C, IDR, y lees el bit en este caso que quieres, que sería el pin 13, ok, pones 13. Y si es que da 1, ok, te va a decir que es
1. Simplemente eso, no habría ningún problema. Recuerda que el GPOC IDR comienza a partir de la posición que acaba en 800, ¿no? 4002, 800, y que la del IDR te dice que tiene un offset de 0x10. Entonces hay que poner acá 0x10 simplemente acá. Sería 810. Y luego cambiar de nombre, lo voy a poner IDR así, para que sepas que es de entrada el GPOC, y acá decía un 10 simplemente con eso. Bien, entonces ya teníamos listo utilizando esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a utilizar? Voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar acá un if. If, por ejemplo, este registro. Realmente aquí, como es solo lectura, podemos ponerle constante. Porque es, o sea, fijo va a ser la dirección y fijo va a ser, no quiero modificar su dato. Entonces voy a ponerlo como registro de lectura nada más. Voy a ponerle acá, si este registro o el valor de este registro, si asterisco, acá hacemos un AND. ¿A qué? ¿Un AND a qué? A un 1 en el pin 13. ¿Por qué? Se supone que si este registro se da que el bit 13 se coloca en 1, es porque acaba de ingresar una señal de 1 lógico por el pin 13. Bien, entonces si el valor de acá es 1, le haces un AND con 1, esto te va a dar un 1 por defecto. Si esto es verdad, ok, lo que voy a hacer es simplemente encender y apagar el LED que tengo acá. Y le puedes poner el delay que tú desees. Voy a poner un delay cortito. Ok, si presioné el valor de ese pin y acaba de ingresar y es verdadero, es 1, 1, ok, voy a hacer que se encienda o se apague. Si esto es falso, ok, nunca va a ingresar. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, para eso simplemente voy a compilarlo y lo voy a grabar aquí en mi proyecto. Le pongo que sí, porque es la primera vez que lo hago. Aquí tengo ya cargado el proyecto. Sí, ahorita no se ve, está que se enfoca un poquito. Pero bueno, vas a ver que cuando yo presione este botón, el PC13 que puedes ver acá, vamos a ver si lo enfoca. Ahí está el PC13 que lo enfoca. Cuando yo lo presiono, se debería encender esos LEDs 1, 2 y 3. Así que vamos a darle acá que se presione. Clean, bien. Se encendió. Vuelvo a presionar, se apaga. Cada vez que yo presiono, hago que encienda o apaga, como te puedes dar cuenta. Bien, hasta aquí ya hemos visto constantes y cómo se utiliza y justamente cómo va con un pulsador, ¿no? Para hacerlo simplemente lectura y poder modificar esos registros y que vaya el puntero a dirección que sea constante. Bien, podemos ver. Pero ¿cómo podemos utilizar volátil? Para eso se me ocurre ver un momento optimización. Y luego que vemos optimización, ir justamente a lo que sería volátil. Cuando decimos optimización, nos referimos a que el compilador reduce el código del programa. Puede reducir el número de instrucciones, el espacio de memoria y el tiempo al cual se accede a estas de memoria. Por defecto, siempre tu programa no se optimiza y tú debes habilitar esta opción. Y esto es muy importante. La mayoría de compiladores tiene la habilidad o la manera de cómo tú podrías optimizarlo y cuáles son los niveles. En este caso lo vamos a ver con STM32, pero también, por ejemplo, en MPLAB es muy parecido y en otros microcontroladores también. Para eso vamos a ver 4 niveles de optimización, comenzando con el menos O0, O1, O2 y O3. El O0. Aquí es donde no hay optimización. Siempre aparece de esta manera. Siempre vas a ver que dice justamente O0 y su tiempo de compilación es el más rápido. Trata de ejecutarlo lo más pronto posible y es más accesible para la depuración y el desarrollo de programas. ¿Cómo se utiliza esto? ¿Cómo puedo ver esta opción? Para eso es muy sencillo. Vamos a ir a proyecto, vamos a ir en Files, clic derecho, donde dice propiedades, la parte de abajo, no sale ahí, pero es en la parte de abajo. Y acá nos sale una ventana y en esta ventana podemos ver que dice C en C++, no, perdón, sí, C en C++ build, luego vemos donde dice MCU, compilador, y acá donde dice optimization, y acá justamente ves esto de acá, que dice ninguno, no one, y dice O menos O0, es como la optimización por defecto. Todos los programas vienen siempre con eso, sin optimización. Entonces simplemente le pones aplicar, que no se ve, te voy a mostrar. Y simplemente aquí tú le das aplicar y aplicas en close y ya estaría, no hay ningún problema. Pero esta no vamos a utilizar, sino vamos a utilizar otro nivel. Para ver esto mejor cómo sería, vamos a darle clic derecho al proyecto, vamos a darle donde dice clean y vamos a compilarlo. Bien, vamos a compilarlo y quiero que notes lo siguiente. Voy a hablar un bloc de notas aquí y acá hay un archivo
que se llama, justamente dice el texto. Dice que el código que te sale es de 864 y todo lo demás. Dice que el archivo final es este. Esto sin contar que no tienen ninguna optimización. Y voy a tratar de hacerlo esto, reducirlo. Dice que su tamaño es de 864. La optimización 0. Bien. Pero vamos viéndolo con otro tipo de optimización, por ejemplo la 1. La optimización 1 es una optimización moderada que decrementa el tiempo de acceso a memoria y el espacio de código. Esta optimización lo podemos utilizar para decir, ok, vamos a decrementar justamente nuestra memoria, cómo accedemos, el tiempo el espacio que va a requerir todo nuestro código, ¿no? Pero no es tan amistosa cuando quieres hacer una depuración. Y es algo que me faltó en el anterior. Vamos a ver primero la depuración con el ninguno, o sea, con esta parte, con el 0. Vamos a ponerle acá el 0. Y luego vamos a verlo con el 1, pero también cuánto se demoraría el tiempo. Vamos a verlo. Para eso quiero mostrarte lo siguiente, que por ejemplo acá en el disassemble, que lo crea todo el proyecto. Y te das cuenta, aparece el main, justamente, que es el programa principal, se push y todo lo demás, pero está haciendo todas las rutinas, ¿no? Son las instrucciones, se ven acá desde la 7, que es esta, justamente. Y cada vez que yo quiero acceder, pues veo que va cargando el valor, en este caso la dirección, todo está bien, y va cargando y va mostrándose cada una de las maneras que yo quisiera, ¿no? Y por ejemplo, si yo aquí quiero mostrar el if, por ejemplo aquí mostrar el if, se da cuenta que nunca ingresa a esta parte. Voy a ponerlo en breakpoint. Aquí no ingresa porque no está presionado. Ahorita voy a ir a presionarlo. A ingresar, perfecto. Y ahí es donde hace el cambio justamente de los LED que los va a encender. Bien, o sea, el proyecto lo está haciendo genial con optimización. Pero vamos a la optimización 1. Para eso, venimos nuevamente al proyecto, le doy clic derecho aquí al proyecto, propiedades, y acá en optimización le voy a poner 1. Le voy a poner Apply and Close, y lo que voy a hacer es también darle a donde dice Clean Project, nuevamente compilarlo. Bien, lo compilamos, y acá hay algo interesante que dice también. Dice que el texto ha cambiado a 792. ¿Te acuerdas que teníamos 864? Y ha cambiado justamente a 792. Y este texto de acá que va por acá. Y perfecto. Podemos ver ahí la comparación entre ambas compilaciones. Ahora, vamos a hacer una depuración para ver si es verdad. Es porque se supone que es menos amigable cuando haces una depuración. Veamos si es verdad. Voy a cambiar a switch. Aquí disassemble no aparece. Lo que voy a hacer es cerrarlo nuevamente. Poner Windows, es Show Property y voy a donde dice Disassembly y acá aparece. Bien. Por ahora, todo bien. Sí, todo bien. Voy a tratar de ingresar. Vamos a ver si funciona correctamente. Ok, no aparecen todas las funciones como antes, ¿te acuerdas? Que aparecían una tras otra. Pero está haciendo todo esto. Ingresó acá al if. Pero quiero que veas algo más. Acá hay un if, pero acá hay otro if. ¿Por qué hay dos if si solamente hay uno? Bien, veamos. Primero, voy a tratar de ingresar. Ok, ingresó. Mira, ¿por qué ingresó si yo no presioné nada? Si te das cuenta, es más, está hablando así, no sé por qué. Pero, pero no ingresó, mira. Y ahorita voy a presionar y sigue sin ingresar. A pesar de que estoy presionando. O sea, a pesar de que estoy presionando, no ingresa por nada del mundo. ¿Sí? Y esto es un problema. Cuando haces optimizaciones, no siempre tu código se puede depurar. O sea, no porque te salió optimizado quiere decir que se ejecuta correctamente. No, no siempre es así. Y como te das cuenta, ahí está pasando. Pero veamos otra optimización. Primero, otra antes de corregir esta parte y ver por qué no funciona correctamente. Veamos la optimización 2, que dice full optimización. Tiene un lento tiempo de compilación y no es muy accesible a la depuración. O sea, si imagínate la anterior no era accesible y no funcionaba correctamente mi código, imagínate esta que es peor. Ok, no va a acceder. Y la 3 te voy diciendo que es aún más agresiva que la 2 y toma más tiempo en la compilación, puede causar algunos bugs del programa y como se dije no es muy accesible, ¿no? Siempre cada optimización lo que busca es reducir el código, reducir el tiempo de acceso a la memoria, que tu código se vea más denso, por así decirlo, para que tú puedas ejecutarlo sin ningún problema. Bien, pero como te dicen, no siempre funciona correctamente. Ahorita la placa que yo estoy utilizando no enciende, apreciar que lo presiona como el anterior ejemplo. Y ese es un problema. Pero igual te lo voy a mostrar para que veas esta última optimización. Vengo para acá, simplemente propiedades, voy a cambiarle a optimización 3, aplicar, Apply and Close,
Voy a poner que es clean. Perfecto. Y aquí quiero que vean lo siguiente. También el código lo hice un poco más pequeño, 764. La anterior tenía 792 en optimización 1. Y en optimización 3 nos dice que tiene un total de 784. O sea, si te das cuenta, casi 100, 100 cositas ha reducido. Que no es mucho, pero bueno, lo he reducido. Vamos a hacer una depuración aquí para verlo. Aquí tenemos esto de disassemble. Bien, perfecto. Y hay cosas que han cambiado definitivamente. Primero el delay with for aparece aquí, luego aparece el main. Eso, por ejemplo. Ahora tenemos estas funciones. Bien, están ahí cargándose técnicamente. No habría ningún problema. Y voy a ir hasta el if, que por cierto está acá, nuevamente. Y acá hay algo, mira, date cuenta. Porque acá primero configura el mother. Perfecto. El mother, está bien. También el mother GPOC, el clock enable, ok. Está configurando. El mother nuevamente. Vuelve a compilar. Sí, configurar. Pero luego cuando ingresa un if, que está aquí, dice que una de las acciones es nuevamente modificar el mother y el GPOB. Y luego hay otro if que llama un delay for y recién ahí cambia y el delay for nuevamente se ejecuta y luego hay otro if. Entonces es muy extraño, ¿sí? O sea, no lo hizo tal vez como nosotros estábamos colocando acá en la optimización. Lo hizo como él creyó que era la mejor manera y cómo va a funcionar. Pero vamos a darle un play hasta aquí justamente. Hasta ahí. Bien. Hasta que ingresa. Y voy a hacer que... Le voy a presionar el botón, ¿no? Para que veas. Supone que debería ingresar. Pero como te das cuenta, no se mueve ni de aquí. A pesar que hay un delay. Voy a ponerle un play a ver. No, mira, no se ejecuta por ningún motivo. Pero ¿cómo podemos solucionarlo? Con volátil. Para esta introducción era cómo vamos a utilizar volátil. Sí, justamente todo esto. Entonces voy a hacerlo. Volátil. Volátil es un tipo de calificador que indica al compilador que no optimice esa variable. ¿Cómo así? Imagínate que acá tienes el justamente llamado in volátil variable igual a 30 o volátil float data igual a 3.3, ¿no? Esto tú lo puedes hacer de diferentes maneras, el volátil puede ir antes o después, no hay ningún problema. Pero ¿qué te indica? Le indica al compilador que la variable cambiará en cualquier tiempo sin el consentimiento del programador. Y tú dirás, ¿y esto en qué me puede ayudar? Que por ejemplo, si tienes una variable que en un momento se actualiza, cambia su valor, etc., el compilador la va a dejar tal y como está. No va a optimizarla, no va a cambiar su dato, no va a hacer que sea diferente como lo viste en nuestro proyecto, ¿no? Que había que el mother aparecía dentro del if, etc., pero ¿por qué? Entonces la va a dejar tal y como está y no la va a optimizar. Eso es lo que te va a ayudar con volátil. Pero ¿cuándo usar volátil justamente? Cuando se utiliza variables globales que cambian su valor entre main y el ICR. Esto podría ser que cuando tienes una interrupción, tu variable cambie justamente cuando se ejecuta una interrupción. Entonces, lo ideal sería que sea volátil para decirle, ¿sabes qué, compilador? No la cambies, porque esta cuando genera la interrupción cambia su valor y cambia algo en el main project. Entonces, por eso no lo cambies. O también se puede utilizar en el mapeo de memoria de registros del microcontrolador, justamente lo que estamos utilizando. Así que por ahí también puede ser. Para esto te voy a mostrar dos maneras que son data volátil y puntero no volátil a datos volátiles. ¿Cómo se utiliza ese? El data volátil simplemente quiere decir que el tipo de dato volátil y que el compilador no la toma en cuenta. Siempre va a ser así, ¿no? In volátil data o volátil in data o float volátil data, etcétera, como tú quieras. Pero va a decir que el compilador la va a dejar ahí, no va a hacerle nada. Y el siguiente, que es el más interesante, va a ser puntero no volátil a datos volátiles. Acá dice que es perfecta para usar el acceso de registros de memoria. In volátil asterisco data, el nombre de la variable. Así es como vamos a utilizar. ¿Cómo queremos así? Podemos decirle, ¿sabes qué? El acceso, en este caso lo que va a hacer es que, por ejemplo, a la variable que tenemos aquí, que se llama clock enable, va a tener su dirección y que al compilador le vamos a decir, ¿sabes qué? No tomes en cuenta esta variable, déjala tal y como está, solamente por colocarle la palabra volátil. Y sí, lo podemos hacer, realmente en vez de esto, vamos a colocar acá volátil, así. Esto sería como se utilizaría, ¿no? Vamos a cambiarle esta parte, ponerle acá volátil y aquí esta parte. Al menos esto lo voy a cambiar. Y eso lo podremos utilizar. Bien. Pero
Sería la única manera de decirle, ok, el compilador ya sabe que es volátil, pero esto si quiero que aún sea constante. Había una manera de tal vez utilizar volátil y constante. Para eso se puede usar constante y volátil calificadores en una misma variable. Por ejemplo, colocar así volátil asterisco constante, ¿no? Que teníamos acá nuestras variables que son constantes, en el cual decíamos que sus registros, su dirección era fija, pero que su valor podría modificarlo. Pero podemos decir que sea lo mismo, que sea fijo y que su valor se pueda modificar, pero que ahora sea volátil. ¿Para qué? Para que el compilador no le tome en cuenta. Y esto nos puede ayudar para que justamente la optimización no cambie la manera de cómo vamos a utilizar esta variable, la mantenga fija. Entonces vamos a hacer eso. Venimos por acá y esto le decimos que sea const. Así, tal y como está. Bien, perfecto. Y acá const. Y acá también volátil. Wells. Pero acá teníamos una variable que era constante y todo lo más porque decíamos que el dato y la dirección eran constantes. O sea, no podemos modificar porque solamente era lectura. ¿Podemos utilizarlas aún? La respuesta es sí y sería de la siguiente manera. Sería constante, volátil, asterisco, constante. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que es un solo registro o memoria de lectura que puede cambiar en cualquier momento. Y al decirle que puede cambiar en cualquier momento con volátil, estamos diciendo que, ¿sabes qué? No optimices esta palabra. Porque es un registro que puede cambiar en cualquier momento, que solamente es lectura, pero no lo optimices. Eso lo vamos a hacer. Entonces, lo vamos a modificarlas también aquí justamente y acá le ponemos volátil. Entonces, ahora lo que voy a hacer es optimizarla. Simplemente voy a compilarlo nuevamente. Perfecto. Y voy a debuguear. Bien, vengo a mi registro. Todo perfecto. Bien, voy a ingresar. Voy ingresando, ok, va generando. Y voy a ver si funciona correctamente. Voy a ir a un play hasta acá, hasta mi primer if. Ok, ¿dónde voy a cargar? Por ahora, ya no aparece más if. Eso es bueno. Voy a ver que siempre está haciendo esto. Y voy a presionar justamente el botón. Ya lo presioné. Y lo que hizo fue encenderlo, ¿no? Te voy a mostrar con otra cámara. Ahí tienen la placa. Lo que voy a hacer ahorita, le he quitado el breakpoint para poder verlo. Taca la placa, justamente. Te puedes dar cuenta. Y le voy a poner un play. Pone que ahorita no va a parar nada. Porque simplemente está en play. Puedes ver que están los LEDs encendidos. ¿Sí? Y el botón que está por acá. Uy, es difícil. El botón está acá. Justamente este botón. Entonces cuando presione, ves que apagaron primero los botones y se detuvo justamente en delay 4. Ahora ya aparece correctamente. Voy a volver a hacer. Lo que voy a hacer es darle otro play. Ahí, esperar. Y nuevamente lo doy play. ¡Poc! Se encendieron y hace a un breakpoint hasta el delay 4. Si te das cuenta, ahora ya funciona correctamente. ¿Por qué? Porque ya le ponemos volátil. Entonces, lo que hace C es ya optimizarlo. Dice, esas variables las dejo tal y como están y no las toco. En esa parte te va a ayudar volátil y también constante, ¿no? Constante para mantener restricción, para que nadie pueda modificar su valor ni su direccionamiento, y volátil para que el compilador no las optimice. Y bien, cuéntame hasta aquí qué te ha parecido esta clase. Ha habido bastante información sobre constantes, volátil y cómo utilizarla, pero creo que es muy interesante y sobre todo la parte de optimización, ¿no? ¿Por qué optimizar? ¿En qué momento? ¿Y qué hay que tener en cuenta? Porque no es solamente poner la optimización y listo, porque muchas veces, como te has dado cuenta, da un error. Bien, pero ¿qué te parece? Y cuéntame si te gustaría verlo justamente en MPLAB X, que te hago un spoiler, es totalmente idéntico. Pones volátil si quieres que modifique las variables o que no las modifique en este caso, ¿sí? Con el optimizador, pero también se puede hacer con el MPLAB X, ponerle otros niveles de optimización, etc. No te olvides suscribirte, darle like, dejarme tu comentario, hacer miembro del canal y nos vemos en el siguiente clase. Chau, chau.